En épocas anteriores, la Unión Soviética había utilizado la fuerza para aplastar los movimientos democráticos. Pero ahora la URSS tenía un líder distinto, Mikhail Gorbachov, impulsor de la Glasnost y la Perestroika. Hablaba de una tercera vía, de una transición gradual hacia una socialdemocracia a la escandinava, algo a medio camino entre el capitalismo de libre mercado y el comunismo. Gorbachov cautivó al público y los políticos de Occidente. Es un líder audaz, decidido y valiente. Ante la mirada de Gorbachov, los viejos regímenes comunistas se desmoronaron uno a uno. A finales de año, el símbolo más famoso de la división de Europa fue derribado. Para Friedman y los Chicago Boys se abrieron las puertas de todo un mundo nuevo. En la Unión Soviética, Gorbachov quería reformar la economía rusa poco a poco. En 1991, Gorbachov asistió como invitado a la cumbre del G7 en Londres. Esperaba obtener apoyo financiero para sus reformas económicas graduales. Sin embargo, le dijeron que o aceptaba la terapia de shock radical o no le concederían ayudas. ¿Qué tal, señor presidente? ¿No está demasiado cerca? El mes siguiente se produjo un intento de golpe de Estado contra él. Miembros del sector duro del Partido Comunista pusieron a Gorbachov bajo arresto domiciliario en su casa de veraneo de Crimea. Los tanques rodearon la Casa Blanca, el Parlamento ruso. En el caos de los enfrentamientos callejeros, era evidente que, para reforzar su posición, el sector duro debía recurrir a la violencia. Estos choques entre el pueblo y las fuerzas del orden son algo nunca visto desde los tiempos lejanos de la Revolución Rusa. Hoy, cuando amanecía sobre un mar de escombros, empezaba a quedar claro que el golpe se estaba desmoronando. El edificio del Parlamento ruso estaba a salvo. El ejército no había intervenido. Y en el interior, Yeltsin tenía más poder que nunca. Fue un momento estelar para Yeltsin. Gorbachov fue puesto en libertad y regresó a Moscú, pero había perdido buena parte del poder. Aplaudo los elevados principios del pueblo ruso y también los del presidente Boris Yeltsin. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, un shock profundo para el pueblo ruso. Yeltsin se hizo cargo entonces de la política económica de la Federación Rusa. El libre mercado llegó a Rusia y con él el caos. La adopción de las doctrinas de la Escuela de Chicago por parte de Rusia marcó el principio de un nuevo capítulo en la cruzada por el libre mercado. Fue shock en estado puro, sin nada de terapia. Pese a los intentos oficiales por promover el capitalismo popular, lo cierto es que un puñado de empresarios amasó grandes fortunas. Se vendieron empresas estatales a precio de saldo. La prensa rusa apodó a los asesores de Yeltsin los Chicago Boys. Gracias a la terapia de shock de Yeltsin, en 1992 los rusos consumían un 40% menos que en 1991. Un tercio de la población había caído en la pobreza y la gente tardaba meses en cobrar su sueldo. Según las predicciones de un experto, 140 millones de rusos pronto vivirán bajo el umbral de la pobreza. La corrupción era generalizada y el crimen organizado se disparó. Moscú se convirtió en el nuevo salvaje oeste.
mayoría de los rusos se oponía a que el radicalismo de los Chicago Boys se implantase en su país. En marzo de 1993, el Parlamento tomó una decisión crucial. Votó a favor de retirarle a Yeltsin los poderes especiales que le había otorgado. Yeltsin instauró un régimen especial. El Tribunal Constitucional lo declaró ilegal. El 21 de septiembre, Yeltsin, al estilo Pinochet, disolvió el Parlamento. A partir de hoy quedan suspendidas las funciones legislativas, administrativas y de control del Parlamento de la Federación Rusa. Occidente puso su influencia al servicio de Yeltsin. Creemos que Boris Yeltsin es la mayor esperanza para la democracia en Rusia. 2 días después, el Parlamento votó a favor de destituir a Yeltsin por 636 votos a 2. Miles de partidarios del Parlamento se congregaron frente a la Casa Blanca e intentaron tomar la televisión. Parecía que los defensores del Parlamento iban ganando. Yeltsin voló de regreso a Moscú de su casa vacacional. Esa noche, 100 manifestantes murieron en los enfrentamientos con las fuerzas de Yeltsin. El 4 de octubre, Yeltsin ordenó al ejército que atacara la Casa Blanca y bombardeara el mismo edificio que él había defendido 2 años antes. ¿No lo entendéis? ¡Son asesinos! Warren Christopher, el secretario de Estado norteamericano, dijo: Estados Unidos no suele apoyar la suspensión de parlamentos, pero corren tiempos excepcionales. Yeltsin había conseguido el poder absoluto. Asesorado por sus Chicago Boys, practicó un capitalismo de amigotes. Se pusieron a la venta más industrias estatales, y así nació una nueva clase de empresarios multimillonarios con influencia política, los oligarcas. En 1998, el 80% de las granjas rusas estaba en quiebra y 70.000 fábricas estatales habían cerrado. En 8 años, el número de pobres había aumentado en 72 millones, mientras Moscú pasaba a ser la ciudad del mundo con más multimillonarios.